Entonces Francia se ha hecho famosa en todo el mundo, ha entrado en la historia por diferentes cosas y hoy me pregunté si había plantas que formaban parte de esa historia. Pues encontré algunas y es su historia la que les voy a contar hoy. Entonces creo que si le hablas de Francia a cualquier extranjero, hay muchas cosas que le vendrán a la mente, rara vez plantas. Primero, tal vez. Primero París y sus edificios icónicos, la Torre Eiffel por encima de todos, y luego el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, que al parecer es la avenida más famosa del mundo. Y luego Notre Dame, Montmartre y todas esas cosas que hacen de París la ciudad romántica por excelencia, París, la ciudad del amor. Y hablando de amor, hay algo francés que es reconocido mundialmente, es esto. Y sí, somos conocidos por el beso con lengua, más conocido como beso francés. Bueno, por ahora estamos lejos de las plantas, pero vamos a llegar ahí. Pero ya que estamos en París, vamos a bajar un poco a las profundidades de París, porque debajo de París se pueden encontrar cosas que crecen, o al menos que han crecido, y ahí tenemos el famoso champiñón de París. Bueno, para empezar, este famoso champiñón de París ya no se produce en París. Bueno, de hecho, Francia ni siquiera es el país que más produce champiñones de París. Y además, aparte de los franceses, hoy en día casi nadie en el mundo lo llama champiñón de París. Y además, sobre todo, no es una planta, porque si vamos por ese camino, también tenemos la trufa negra de Périgord, que aparentemente es una de las mejores trufas del mundo, pero bueno, no es una planta. Bueno, siguiente asunto. Otra cosa que se menciona mucho es la historia de Francia, ciertos eventos, la Revolución Francesa, que se estudia mucho en otras partes del mundo. Y también tenemos algunos personajes famosos como Napoleón Bonaparte, el rey Luis XIV, que aparentemente es uno de los reyes más famosos del mundo. Bueno, después la historia no se me da muy bien, así que hay que verificar la información y de todas formas nosotros estamos buscando plantas. Dicho esto, si investigamos un poco sobre estos temas, de todas formas vamos a poder encontrar una planta, incluso dos, que están muy relacionadas con la historia de Francia y especialmente con la historia de la realeza. Desde el rey Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, entonces en los años 800, hace ya bastante tiempo, hay una flor que es reconocida internacionalmente como relacionada con la realeza francesa, es la flor de lis. Entonces hay varias leyendas que explican por qué se eligió esta flor. La primera está relacionada con el rey Clodoveo, entonces estamos en los años 400-500, eso es todavía más antiguo, quien habría tomado esta flor como símbolo después de la batalla de Bouillé, que habría ganado contra no recuerdo quién, les pongo la información quizá en los subtítulos. Y esta batalla de Bouillé tuvo lugar cerca de un río y a la orilla de ese río crecían iris. Y aparentemente, por una cuestión de mala traducción, iris habría sido transformado en lirio. Y de hecho, si miran el símbolo de la flor de lis, quizás se parece un poco más a un iris que a un lirio. Después, como les dije, hay varias leyendas alrededor de esta historia y quizá el lirio fue elegido por razones más católicas, más religiosas, porque el lirio blanco está asociado con la Virgen María. Así que no sé cuál historia es verdadera, pero lo que sí es seguro es que hoy en día, cuando vemos este símbolo, decimos flor de lis. Entonces, botánicamente, no son necesariamente plantas que estén asociadas únicamente con Francia. Los lirios, los iris, se encuentran en muchos lugares. Hay dos que están específicamente relacionadas con Francia, el lirio de los Pirineos y el iris de los Pirineos. Entonces, en los Pirineos vamos a encontrar estas dos flores que son casi endémicas de Francia. Eso significa que casi solo se encuentran en Francia y tal vez en la frontera de los Pirineos, en la frontera suiza, pero sobre todo es en Francia donde se encuentran. Bueno, esas son las dos primeras plantas de nuestra historia. Continuamos. Y entonces, cuando hablamos de Francia, algo que viene muy rápido a la mente es la gastronomía francesa. Somos reconocidos internacionalmente por eso. Y en la gastronomía vamos a encontrar bastantes plantas relacionadas con la historia de Francia y vamos a encontrar muchas plantas que no son originarias de Francia, pero que están culturalmente muy ligadas a Francia. Y el vecino que pasa la podadora, oh, eso sí que va a ser molesto, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de gastronomía francesa, entonces esperando que la podadora del vecino no moleste mucho, y cuando hablamos de gastronomía, obviamente, vamos a hablar de queso. Entonces, primero, Roquefort, Camembert, así que aquí no estamos hablando mucho de plantas, aunque conozco una planta que huele a Camembert, pero no es para nada una planta típicamente francesa. Seguimos. Tenemos algunos platillos franceses que son reconocidos internacionalmente, tenemos los caracoles de Borgoña, el foie gras, las ancas de rana. Bueno, nosotros estamos buscando plantas, seguimos. Entonces vamos a llegar a las verduras, pero antes de eso vamos a hablar de algunas plantas que son de renombre mundial. Les voy a enumerar las plantas, pero en realidad son sobre todo grupos de plantas que son conocidas, ya verán. En el primer grupo vamos a tener tomillo, laurel y perejil, muy a menudo acompañados de cebollín, apio, estragón y la parte verde del puerro. Y en el segundo grupo vamos a tener tomillo otra vez acompañado de romero, ajedrea, orégano y mejorana. Entonces, ¿ven de qué grupos estoy hablando? El primer grupo es el famoso bouquet garni, que acompaña algunas recetas famosas como el pot au feu, la blanqueta, la res a la borgoñona o el coq au vin. Y el segundo grupo son las famosas hierbas provenzales, que le dan un toque típicamente provenzal a muchos platillos, como los jitomates a la provenzal. Sin las hierbas, solo son jitomates cocidos.
Y otro platillo, muy típicamente francés, que sin esas hierbas provenzales no tendría el mismo encanto. Y entonces es ahí donde empezamos a hablar de verduras. Y hay ciertas verduras, 4 en particular, que si las juntamos dan una imagen típicamente francesa. Ya verán, cocinen juntas calabacita, berenjena, jitomate y pimiento. Agreguen algunas hierbas provenzales y obtendrán la famosa ratatouille, que claramente es de renombre mundial. Pero estamos de acuerdo en que aquí no estamos hablando para nada de plantas francesas. La berenjena viene de Asia, la calabacita viene de América Central, el jitomate y el pimiento vienen de Sudamérica. Aquí hay más un vínculo cultural con Francia que un vínculo botánico. Entonces, no son las únicas plantas extranjeras que se han importado y que hoy en día son reconocidas internacionalmente como realmente ligadas a Francia. Tenemos, por ejemplo, la papa, que es una de las verduras más utilizadas en recetas que por lo tanto se consideran a la francesa. Hay bastantes países extranjeros en los que podrán pedir, incluso a la carta, ensalada niçoise, gratin dauphinois, papas dauphines o papas Anna o la receta de papas Pont Neuf, que son una especie de papas fritas gruesas. Y entonces llegamos también a la papa frita, que en algunos países extranjeros se llaman French fries, las papas fritas francesas. Porque entonces todo el mundo sabe muy bien que las papas fritas son de origen francés o belga. Bueno, no quiero iniciar el debate porque puede ser que no sean ni belgas ni francesas, puede ser que sean españolas, porque hay que saber que las papas llegaron a Europa por España, allá las cocinaron mucho. No es imposible que ya hayan hecho papas fritas allá. Dicho esto, vamos, digamos que las mejores son las belgas, me refiero a las mejores papas fritas. Díganme qué piensan en los comentarios, pero sean amables entre ustedes, no vamos a pelearnos por este asunto de las papas fritas. Porque hay otras verduras que llamamos francesas, los frijoles, por ejemplo. En inglés, French bean se refiere a los ejotes verdes. Entonces, no es para nada una verdura francesa y se cocina en todas partes. Por otro lado, cocinarlo cuando aún está muy tierno, cuando todavía no tiene hebra, el ejote verde bien crujiente, bueno, eso al parecer es una especialidad francesa. También tenemos la chalota. Eso es un poco el toque francés de la cocina. Si preparas un platillo al que le agregas chalota, pues tiene un toque un poco francés. De hecho, es la base de una de las salsas más famosas del mundo, la salsa bearnesa, que es típicamente francesa, aunque en realidad la chalota viene de Asia Central. Fue seleccionada y mejorada en Medio Oriente, pero hoy en día en la cocina es francesa. Otro vegetal muy relacionado con Francia es el puerro. Entonces, debido a diferentes platillos, por ejemplo, la sopa vichyssoise, una sopa fría con una mezcla de puerros y papas, que fue creada en Estados Unidos, pero por un chef francés. Y el puerro también está en el pot-au-feu y es la base de muchos caldos y fondos de cocina al estilo francés. Entonces, en este caso, el puerro es casi de origen francés, ya que el puerro perpetuo, el ancestro del puerro, viene de las costas mediterráneas. Y después habría sido domesticado más bien en Egipto, así que todavía no estamos en Francia, pero nos estamos acercando. Luego tenemos una leguminosa, tenemos la lenteja y la famosa lenteja verde de Le Puy, que es muy reconocida en muchos países como una de las mejores. Y de hecho, en algunos restaurantes extranjeros, en el menú, a menudo verán que se especifica lenteja verde de Le Puy para resaltar su calidad superior. Y botánicamente, la lenteja es originaria de Asia Occidental y del cercano Oriente, no muy lejos de aquí. Luego también tenemos la alcachofa, que es bastante conocida. La alcachofa es bretona. Dicho esto, aparentemente en los últimos años la alcachofa ha perdido popularidad. Y de hecho, díganme en los comentarios, ¿ustedes cómo van con la alcachofa? Aparentemente en Francia hoy en día, 2 de cada 3 franceses nunca comen alcachofa, y el 70% de las personas que la comen tienen más de 60 años. Así que díganme en los comentarios, ¿comen alcachofa? Y díganme qué edad tienen, si no es mucha molestia. Bueno, después también podría hablarles de algunas zanahorias, como por ejemplo la zanahoria de Nantes, que es bastante conocida en el extranjero como francesa. Y bueno, hablando de zanahorias, también hablamos de chícharos. ¿Por qué no? Y en algunos países pueden encontrar chícharos llamados a la francesa, cocidos con tocino y cebolla. Y tal vez esa cebolla sea una cebolla de Roscoff, seguimos en Bretaña. La cebolla también es un ingrediente imprescindible en la cocina francesa, especialmente gracias a la famosa sopa de cebolla, que se dice fue inventada en París en el siglo XVIII. Como les dije, Francia es realmente un país de amantes de la comida, así que creo que podríamos encontrar una historia francesa para casi todas las verduras. Dicho esto, de todos modos, voy a terminar con una última verdura que sí tiene realmente una historia francesa y que botánicamente es de origen casi totalmente francés. Es la endivia, que quizás sea la más francesa de las especialidades francesas. El ancestro de la endivia, la chicoria silvestre, crecía en casi toda Europa occidental, así que no es típicamente solo francesa, pero de todos modos se encontraba mucho en Francia. Por otro lado, la domesticación, la selección de variedades y sobre todo el descubrimiento de la técnica para producir la endivia se habría descubierto por accidente en 1630 en Montreuil-sous-Bois, así que ahí sí estamos en Francia. Además de eso, Francia es el primer productor mundial de endivia. Casi toda se produce en los Hauts de France, y por eso encontramos la endivia en bastantes especialidades, en recetas típicamente francesas, como la endivia con jamón, las ensaladas de endivia, etc.
Y entonces con la endivia creo que tenemos nuestra verdura más típicamente francesa. La encontramos, vamos, eso hay que celebrarlo. Champán. Y porque si en Francia somos buenos comedores, pues al parecer también somos buenos bebedores. Así que creo que en ese aspecto vamos a poder encontrar bastantes plantas. Y entonces, obviamente, hasta arriba de la lista, la vid. Ahora, como con las otras, aquí no estamos hablando de una planta botánicamente típica de Francia. El ancestro de nuestras variedades francesas, o sea, Vitis vinifera, es de origen ampliamente euroasiático. Europa, Medio Oriente, Asia. Entonces, esta vid silvestre habría sido domesticada hace más de 10.000 años en diferentes regiones del Cáucaso y del Medio Oriente. Y después habría sido difundida y seleccionada, mejorada en otras regiones como Egipto, Creta, Italia, y en Francia hace aproximadamente 2.500 años. Entonces, Vitis vinifera es una especie entre otras. Hay otras especies, por ejemplo, especies americanas que trajimos a Francia más tarde para salvar las cepas francesas. Nuestras cepas francesas estuvieron a punto de desaparecer debido a diferentes enfermedades devastadoras como la filoxera y el mildiu. Y gracias a estas cepas americanas que son resistentes, podemos usarlas como portainjertos para nuestras cepas francesas. Y gracias a eso salvamos nuestro viñedo. Pero ese no es el tema, así que vamos a dejar esa historia de lado. Entonces, Francia tiene una reputación internacional en cuanto al vino. No somos el único país que produce vino, obviamente, pero aún así tenemos muchísimos vinos que tienen una excelente reputación. Tenemos los vinos de Burdeos, de Borgoña, de Alsacia y obviamente de Champaña. Y también tenemos muy buenos vinos de Gaillac. Ya que estamos hablando de alcohol, vamos a hablar de otra planta que forma parte importante de la historia francesa. Una planta verde, un poco mágica, ya hay quienes saben de cuál estoy hablando, una planta que es emblemática de ciertas personalidades francesas. Encabezando la lista, tal vez Henri Toulouse-Lautrec, pero también Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire o Edouard Manet. También podríamos mencionar a Van Gogh, Ernest Hemingway, Oscar Wilde, que no son franceses, pero que vinieron a París persiguiendo sus sueños de artistas y que, de paso, aprovecharon para consumir enormes cantidades de absenta. Y sí, es la famosa hada verde. Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, y París goza de una reputación mundial como un gran centro de artistas de todo tipo. En esa época, en París, había muchísimos cafés y cabarets muy famosos. Es en esos lugares donde a muchos artistas les gustaba reunirse. Y en esa época la bebida emblemática en esos lugares era la absenta. La bebida se habría creado en Suiza, pero después fue un francés, Henri-Louis Pernot, quien industrializó el método de fabricación y se convirtió en el primer productor mundial de absenta. Tuvo un éxito rotundo hasta su prohibición en 1915. Hubo diferentes años en los que fue prohibida, pero en Francia fue en 1915 absenta prohibida. Y en los años 2000 se retomó un poco la fabricación. Está autorizada de nuevo, pero ahora la bebida ya no tiene para nada la misma popularidad que tenía en aquella época. Así que también díganme en los comentarios, ¿han visto alguna vez absenta y qué opinan de ella? Y me hubiera gustado hablarles de otra planta, la genciana, que también está muy relacionada con Francia. Pero creo que ya hablamos suficiente de alcohol por hoy y vamos a pasar a otra cosa. Ahora vamos a ver dos plantas que, aunque no son exclusivamente francesas, sí están muy relacionadas con su historia. Y después terminaremos con la planta que, en mi opinión, es la más francesa de todas. Entonces, la primera planta, el roble. Existen muchas especies y de hecho no somos el país donde hay más. Excepto quizás por dos especies, el roble pedunculado y el roble albar, donde en ese caso Francia sí es el país que tiene más. Pero bueno, no somos el país donde hay más robles. En cambio, creo que somos el país que más lo ha integrado a su historia. Y eso viene desde la antigüedad. El roble es el árbol de los druidas, que es el árbol sagrado por excelencia. Además, lo hemos usado desde hace mucho tiempo en muchísimos tipos de construcción, obviamente en estructuras, pero también en carpintería artística, mobiliario, los muebles reales estilo Luis XIV, Luis XV. Hay muchísimos muebles de roble. También lo vamos a usar mucho en la marina para la construcción de barcos, para las vías férreas, las traviesas de ferrocarril son de roble. En fin, siempre que se busca calidad, el roble suele estar en primer lugar. Había dicho que ya no hablaríamos de alcohol, pero lo vamos a hacer rápido de todos modos. El roble también es la madera que se utiliza para la fabricación de toneles, para almacenar y envejecer el vino, el coñac, y muchos también se exportan a Escocia para el whisky. Y volviendo a su lado simbólico, el roble es el árbol de la resistencia, la durabilidad y la fuerza. Vamos a encontrar coronas de hojas de roble en la cruz de la Legión de Honor. Y luego, en las monedas, en algunas monedas de 1 y 2 euros, vamos a encontrar en la parte de atrás hojas de olivo y hojas de roble. El olivo no está específicamente ligado a Francia. No les voy a hablar de él todavía, pero en algunas monedas van a encontrar hojas de roble en la parte de atrás. Ahora vamos a terminar con las dos plantas más francesas. Vamos a subir al podio. Vamos a empezar con el segundo lugar del podio con la rosa. Aunque hay rosales ingleses que no están nada mal, el rosal francés sigue siendo aparentemente el más famoso de todos. Y en particular, el rosal antiguo, que también se llama rosal francés. Y en latín es rosa gallica. Así que Francia tiene una gran historia con las rosas y los rosales. Los más famosos y los más vendidos en el mundo son rosales franceses.
el rosal de Méland, la rosa Pierre de Ronsard y luego el rosal Bonica. Después, no soy un gran conocedor de rosas y rosales. No son plantas que haya cultivado mucho, pero me interesa. Así que si hay personas entre ustedes que saben del tema, contáctenme, díganmelo, cuéntenme sus historias de rosas, me interesa. Y bueno, vamos a terminar con la planta más francesa de todas, que es la lavanda. La lavanda es realmente la planta francesa por excelencia. Visualmente ya la vamos a encontrar en muchísimas pinturas famosas. Van Gogh y también por su lado terapéutico. Ya la lavanda y sobre todo el aceite esencial de lavanda es conocido y utilizado en todo el mundo y sobre todo reconocido como una planta típicamente francesa, ya que es en la Provenza donde se produce la mejor lavanda o al menos la más interesante para el aceite esencial. Y el aceite esencial que va a tener muchos usos diferentes. Es un relajante, es antiestrés, es muy interesante para el tratamiento de quemaduras en la piel, se añade a productos de limpieza por sus propiedades antisépticas o por su aroma. Simplemente, y entonces también va a tener un enorme uso en la perfumería y vamos a encontrar la lavanda en la composición de muchísimos perfumes de Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Dior, Chanel, de muchísimos grandes perfumistas. Muy seguido vamos a encontrar la lavanda. Bueno, ya estoy al final. Pude haber detallado muchas más plantas. Ni siquiera sé cuántas plantas mencioné en este video, pero creo que fueron bastantes. Al principio quería hablar solo de las 5 plantas francesas. Y creo que pasé de 5. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué piensan de todo esto en los comentarios. Y gracias por haber aguantado hasta aquí. Si les gustó, denle like y compartan el video con sus conocidos. Todo eso siempre se agradece. Suscríbanse al canal, etc. Todo eso está muy chido. Y si quieren apoyarme económicamente, hay enlaces por ahí en la descripción al final del video hacia mi página de Tipeee y muchas gracias a todos los que lo hacen, que lo harán, sin quienes no podría seguir dedicando tiempo para hacer videos. Bueno, gracias a todos y nos vemos muy pronto en próximos videos. Adiós. Bye.